nuevo acá en Dominó con todos ustedes, como todos los martes, y lógicamente tenemos que hablar de la inflación. Cada vez más la inflación está en el centro de la preocupación de todos los argentinos. Sabemos que abril acaba de concluir con una inflación muy cercana al 7%, la mayor incremento desde mitad del 2002, mayor incremento mensual en un mes, mayor de los últimos prácticamente 15 años, 14, 15 años. Esto está indicando de que evidentemente el tema de la inflación, bueno, el gobierno había dicho que íbamos a tener una inflación descendente, al revés, estamos teniendo una inflación ascendente. Mayo ha comenzado de mala manera en relación a los precios. ¿Por qué motivo? Aumentó el precio de los combustibles. Bueno, combustibles sabemos que, por un lado, digamos, es un consumo directo para mucha gente, pero por otro lado también es un insumo para talleres, para fábricas, para comercios, de la misma manera que otras subas que también el gobierno dice, bueno, esta es la última que hay, pero sabemos también, lo mismo pasa con la luz, con el gas y con el agua, que por un lado repercute sobre las familias, pero también bueno, incrementa los costos que están vinculados a las distintas industrias en función de los consumos que tienen de todos estos servicios públicos. Y el otro elemento nuevo que se incorpora ahora también es que tenemos que ver el efecto paritaria. ¿Por qué decimos efecto paritaria? Porque se están cerrando convenios colectivos con aumentos diversos y para las empresas eso es un costo, porque tienen que pagar salarios más altos y lo trasladan después finalmente también hacia los precios y entonces estamos teniendo una segunda ronda de incremento de los precios. Por ejemplo, se cerró o se está cerrando la paritaria de sanidad y ya las prepagas, teniendo en cuenta los aumentos que puede haber para clínicas, sanatorios, las prepagas ya han anunciado un aumento del 20%, 15% en junio y 5% en julio en las cuotas de los afiliados. Antes de fin de mes tenemos nuevamente un aumento aquí en la capital en relación al tema del subte, un 60%. Lógicamente golpea fundamentalmente a los porteños, pero bueno, todo esto está realimentando la inflación y no se ve en el corto plazo, como dice el gobierno, de que en el segundo semestre vamos a tener una inflación más cercana al 20%. Lamentablemente, abril y mayo estamos teniendo una inflación del orden del 40% anual. Recordemos, hace unos meses atrás se decía que, bueno, 30 sería mucho, después se dijo 35 y hoy ya estamos hablando de una inflación del 40%. Para ver por qué están aumentando, sobre todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, hemos convocado a Antonio Rossi, que es un periodista especializado en energía y transporte, para que nos diga por qué, si el precio del petróleo a nivel internacional es bajo y está en valores históricos muy pero muy bajos, ¿por qué en la Argentina el precio de la nafta sube? No solamente sube en pesos, sino que también sube en dólares. ¿Por qué está este aumento tan fuerte del gas? ¿Por qué agua? Aguas Bonaerenses acaba de anunciar a partir de junio un aumento del 170% en la tarifa del agua para la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos estos temas en unos segundos lo vamos a abordar a fondo con Antonio Rossi, conoce muy bien este sector vinculado a la energía, también vinculado al transporte, para que nos diga de manera sencilla por qué están aumentando las cosas aquí en estos servicios públicos cuando, si miramos quizá a los países vecinos, y bueno, es lo que ya está pasando, argentinos que cruzan la frontera para cargar nafta del otro lado porque es mucho más barata que en la Argentina. Unos segundos y ya comenzamos. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte.
Único, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Bueno, como le adelantamos, estamos con Antonio Rossi, es un periodista especializado en temas de energía y de transporte, y vamos a conversar con él para ver si nos puede explicar por qué. Por ejemplo, Antonio Rossi, aumenta la nafta aquí, ya vamos por un aumento de más del 30%, se habla de que puede haber todavía un aumento adicional. ¿Por qué aumenta la nafta? Tanto en pesos, pero también en dólares. Es más cara aquí que en otros países. Bueno, la explicación es algo compleja, pero vamos a tratar de hacerla simple. Viene desde el año 2013, cuando empezó a caer el precio del petróleo a nivel internacional y que arrastró al precio interno del petróleo. En ese momento, el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, con Axel Kicillof como ministro de Economía, decidió crear una especie de burbuja de precios para el sector petrolero. ¿En qué consistió? Consistió en que se fijó un precio para el crudo interno superior al precio del crudo en el mercado internacional, que empezó a bajar hace más de 2 años. Claro, que está en los 40 y pico de dólares. Ahora está en torno de los 40, llegó a estar por debajo de 28, ¿no? Pero recordemos, en el 2012-2013 estuvo 100-110. Exacto. Bueno, en ese momento, cuando estaba 100-110, acá había para el crudo interno había un precio fijo que no superaba los $60 el barril. O sea, en ese momento las petroleras por vender en el mercado interno cobraban menos que si exportaban y vendían en el mercado internacional. Tenían una retención por vender en el mercado interno. Sí, tenían un precio fijo. El precio fijo. Un precio fijo, perfecto. Digamos, impuesto por Moreno en ese momento. A partir del 2013, cuando empieza a caer el precio del mercado internacional, el precio del mercado interno de 60 queda por encima. Kicillof y la política que llevó adelante el anterior gobierno kirchnerista decidió mantener ese esquema para darle un incentivo, sobre todo a los productores petroleros y sobre todo a YPF, que había sido recientemente nacionalizada, para que puedan invertir. El argumento era para que puedan llevar adelante las inversiones necesarias para desarrollar la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Por eso se le mantuvo ese premio, ese beneficio de que el crudo que colocaban en el mercado interno valía más que si lo exportaban al mercado al precio internacional. El gobierno de Macri decidió mantener ese esquema. Cuando vino, mantuvo ese esquema a partir de diciembre, acá, con el ministro ahora Aranguren a la cabeza. ¿Qué pasó? En diciembre se sumó la devaluación, con lo cual el precio en pesos que se estaba pagando en combustibles acá quedó más abajo de lo que se venía pagando hasta noviembre, diciembre. El precio internacional siguió bajando y lo que hizo este gobierno fue bajar un poquito el precio de referencia interno, esa burbuja que había. Ese de 60 dólares, digamos. Estaba en 60 y 70, ahora bajó a 65, 56, depende del tipo de petróleo, que está muy por debajo de los 37, 38 que está en el mercado internacional ahí. Lo bajó un poco, pero como la devaluación superó, que llegó a casi el 50%, para mantener la relación que existía con los valores de los combustibles, fue necesario, o mejor dicho, el gobierno entendió necesario avalar o convalidar la serie de aumentos que se vinieron registrando desde enero hasta ahora. ¿Por qué las petroleras venden el combustible a ese precio más caro? Porque toman de referencia el valor del crudo interno, que está hoy casi un 50-60% más caro que el valor internacional. Y como el resto del mundo, casi todo el resto del mundo, define los precios de los combustibles en función del precio internacional, en el resto del mundo baja, o bajó en los últimos 2 años y viene bajando, mientras que en Argentina sube. Claro, ahora acá viene la primera pregunta. Esa diferencia entre el precio internacional y el precio interno de esos 20 y pico de dólares, Sí. ¿qué lo paga el consumidor o aparte hay un subsidio del Estado? No, lo está pagando el consumidor. Enteramente el consumidor. El consumidor, sí. Hay un subsidio del Estado y esto tiene que ver también con, yo creo, una situación de demasiada consideración para las petroleras, porque aparte de tener este esquema de burbuja de precios,
Las petroleras, sí, las que exportan están cobrando un subsidio también. A eso me refería. No son muchas y lo que se exporta de crudo argentino no es muy significativo en volúmenes porque el petróleo que queda para exportar no es de muy buena calidad y el precio todavía es más bajo que el valor internacional. Pero aún así las que exportan están recibiendo un subsidio de modo tal que les garantiza un ingreso mínimo por ese crudo que exportan. Que sería un precio casi igual al que saldría si lo vendiese en el mercado interno. No, es menos. Es menor. Es menos, pero es más que el valor internacional. Exactamente. Tienen un plus por exportar. Un plus por exportar. Que lo pone el Estado. Ese lo pone el Estado a través de un subsidio y una compensación ¿Y cuánta directa. plata es eso? Y eso debe estar hoy a los niveles de exportación anual proyectado en torno de los 1.500, 2.000 millones de dólares al año. 2.000 millones de dólares Sí, al año. 2.000 millones de dólares. Pero además las petroleras tienen otros beneficios en estos momentos. Ahora una pregunta. ¿Por qué las petroleras hay que fijarle ese precio de 55, 65 y no dejar que, bueno, saquen el petróleo y que lo vendan al precio que surge del mercado normal sin intervención del Estado asegurándole un piso? Bueno, ahí porque entran a jugar otros factores. Primero es la presión de las provincias petroleras. Las provincias petroleras tienen sus ingresos por regalías y por impuestos en función del precio de venta del petróleo. Entonces, si estaría rigiendo el precio internacional, que es mucho menos que el precio real... Tendrían menos regalías. Tendrían menos regalías, menos ingresos a la provincia. El otro tema es los costos salariales. Los salarios de los petroleros están entre los más altos de todos los trabajadores de Argentina. Tendría que bajar el precio. Tendría que bajar el salario. Bajar el salario o ponerlos más en línea con lo que es el promedio salarial de la industria a nivel mundial. Y la otra cuestión es la presión impositiva, que no es la misma acá que la que puede haber en Estados Unidos, en Europa además. Cuando yo cargo nafta hoy a 17, 18 pesos, ¿cuánto tengo de impuestos? Mira, y vos tenés que calcularle que el 45% entre nafta y gasoil, porque no es lo mismo, en un caso es algo más de 50 y en otro un poquito más de 40, pero haces un promedio, el 45% de lo que se paga por cada litro de combustible es impuesto. Entonces acá también hay otra cuestión. Cada aumento, este aumento que hubo de los combustibles, que ya vamos para el 31% acumulado de enero hasta ahora, también beneficia al Estado porque aumenta sus ingresos fiscales. Y lo que llama la atención es que el ministro Anguren, en las últimas horas, para tratar de justificar el aumento, dijo que una de las razones es porque la carga impositiva es muy alta y prometió que supuestamente la va a modificar en algún momento. Bueno, pero si estamos en transitando un programa o una serie de medidas de ajuste, sería bueno que el Estado también haga su aporte a ese ajuste bajando el componente impositivo. Ahora, acá viene la otra cuestión. El combustible, por un lado está el consumidor directo, pero después están las industrias que se abastecen de combustible. Si el precio en dólares es tan alto, le estoy restando competitividad al resto de las industrias que se tienen que abastecer aquí en el mercado interno. Sí, le estás aumentando los costos operativos. Por eso, y entonces no es una contradicción. Por un lado queremos que exporten, por otro lado queremos que bajen, pero un insumo tan importante se lo estamos elevando. Bueno, esa es una, yo creo, de las incógnitas, una de los interrogantes que está generando la implementación de las actuales medidas económicas o del, digamos, programa económico de este gobierno, que parece como que no tiene coordinación, porque por un lado se toma esta medida para proteger a la industria petrolera, para que mantengan supuestamente los niveles de inversión, no despidan gente, pero el efecto que tiene, las consecuencias que tiene en otros sectores es notable. Es negativo. Es negativo, entonces acá se está viendo como, bueno, o el programa económico tiene falla, no está estructurado, o no hay un ministro de Economía fuerte, o alguien quien tome las riendas de una planificación más ordenada y coherente. Ahora, ¿se puede decir que hoy la política petrolera del gobierno de Macri continúa la de Cristina Kicillof? Sí, en lo que es en lo que estamos hablando. En este punto de mantener esta burbuja de precios para el petróleo y los combustibles, sí. Y es más, en algunos casos la está profundizando. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, Kicillof había establecido lo que se llamó un programa de incentivo o gas plus en su momento. Exactamente, sí. O sea, se le pagaba un plus a todos los productores que elevaran su producción respecto al año anterior. Bueno, en el último año, 2015, el gobierno anterior no pagó ese subsidio. Este gobierno lo está pagando. ¿Es mucha plata? Y quedó una deuda de 2.000 millones de dólares del año pasado.
más la que se va acumulando este año. Eso el gobierno prometió pagárselo con un bono. Pero entonces estamos hablando, 2.000 millones sale el reintegro por exportar. La compensación por exportar. Por exportar al petróleo. Por exportar al petróleo. Tenemos 2.000 millones. 2.000 millones de deuda atrasada no pagada que el gobierno se comprometió a ponerse al día. Y 2.000 millones del subsidio por Gas Plus. No, 2.000 millones es por Gas Plus, esto que el gobierno se comprometió a pagar. Digo, de este año. No, el de este año va a depender de la producción, pero calculo que va a estar algo menos de 2.000 millones. Pero va a estar, ponerle 1.500 millones de dólares. Ya estamos hablando de 5.500 millones de dólares que va a tener que afrontar, que va a tener que salir de las arcas fiscales. Sale de las arcas fiscales de alguna manera, sí. Perfecto. Sí. Ahora pasemos a... y tenés un dato más que tenés. No te olvides que la mayoría de las petroleras de acá son productoras de gas. Sí. Y hubo un fuerte aumento en el valor del gas después del último tarifazo del mes de abril. O sea, hoy, por el gas que están vendiendo las productoras a partir de abril, están cobrando igual o más que el precio internacional. ¿Y eso por qué? Acá se da al revés, porque se fijó los nuevos valores de gas en boca de pozo, como se denomina técnicamente, hoy están mucho más altos que el promedio internacional del valor del gas. Hoy, por ejemplo... ¿Pero por qué lo hace eso? Bueno, porque el gobierno entiende o justifica esto diciendo que hay que darle señales de mercado, fuertes señales de precios a esta industria, para que vengan las inversiones y pueda haber más producción de gas y poder terminar en algún momento con las importaciones de gas. Pero no son señales de mercado, porque el Estado está interviniendo para subirlo el precio. Bueno, de mercado sí. sería dejar que se fije el precio libremente. Bueno, sí, pero... Pero acá interviene para subirlo. Acá lo interviene para subir. En el caso del gas, eso es todo lo que pagan los usuarios. Industrias, residenciales y demás. Muy bien. ¿Por ese motivo aumentó tanto el gas ahora? Sí, entre otras cosas por eso. Porque aumentó el valor del gas que reciben las productoras petroleras y aumentó lo que se llama los ingresos propios de las distribuidoras de gas. La empresa que te lleva el gas a tu casa. Sí. Hubo la conjunción de esos dos aumentos. ¿Por qué a la distribuidora le dieron también aumento? A la distribuidora le dieron aumento porque desde hace 2005-2006 no tuvieron aumento de sus ingresos ellos. La distribuidora de gas no tuvo, durante el gobierno kirchnerista, prácticamente ajuste en lo que se llama el valor agregado de distribución. Y el gobierno lo que ha hecho fue empezar a actualizar ese valor agregado de distribución, dándole ahora un aumento bastante significativo para lo que son sus ingresos. ¿Pero que van a tener que darle más aumentos todavía? Sí, el gobierno ha dicho que para las distribuidoras de gas se abrió, mejor dicho, un periodo de lo que se llama la RTI, la Revisión Tarifaria Integral. ¿Qué significa eso? Que se va a poner en estudio y se va a analizar el plan de inversiones para los próximos 5 años. Ese plan de inversiones para los próximos 5 años va a dar que la empresa tiene que invertir tantos millones de dólares. Esa inversión en tantos millones de dólares la va a recuperar, la va a cobrar vía tarifa. Eso de ese RTI va a surgir cuál es el aumento que se va a aplicar próximamente. Por lo tanto, este aumento de gas que tuvimos es de una primera fase. Sí, es un aumento, digamos, a cuenta de la RTI. A cuenta de los futuros aumentos que va a haber por la revisión tarifaria integral. También este mismo esquema se repite con la electricidad, ¿eh? También con la luz. También con la luz. Pero hoy no estamos ya con valores muy altos, tanto de gas y de luz, como para que haya nuevos aumentos y la influencia que eso tiene en los costos de producción. Porque vuelvo a señalar, no solamente está el tema de la vivienda, del hogar de la familia, que anda ahora cuidando la perilla cada vez que prende el gas, sino, por un lado, esto encarece los precios finales de un montón de servicios y de productos que evidentemente se tienen que alimentar de este insumo energético. Sí, el impacto es insoslayable en esto. El tema es que hay una realidad, que es este gobierno se ha encontrado con prácticamente una década que no hubo ajuste de precios. Antes del último aumento de energía eléctrica, acá en el Gran Buenos Aires se pagaba una miseria por el servicio. Pero las empresas no recibían, entre lo que pagaba la persona, la familia, y lo que le daba de subsidio del Estado, la empresa no recibía ingresos suficientes para costear la generación y el servicio que estaban brindando. No, los ingresos que recibían le calculaban para operar el día a día.
no para proyectar las inversiones, hacer las inversiones nuevas y de renovación de cables y de cañería que se necesitaba. Muy bien, pero El ahora subsidio no se cubría. le está dando mucho más. Bueno, hay que ver después cuál es el tema es cuánto van a recaudar después de este aumento y qué obras van a hacer y cuál va a ser el resultado en lo que se va a reflejar en los balances de estas empresas. Ahí vamos a saber si es más o no. En la distorsión que hay, en la distorsión heredada y en tantos años de parches, hoy es muy difícil decir sí, le dimos más, le dimos menos. Por ahora es muy apresurado sacar sacar alguna conclusión rápida de eso. Sí que el aumento fue fuertísimo para una situación, un escenario inflacionario. Eso es lo otro que hay que tener en cuenta. Que estos aumentos se dan en un contexto inflacionario. Bueno, que es el que estamos teniendo ahora. Que es el que estamos teniendo ahora. Y que la forma en que el gobierno está instrumentando estos aumentos, yo creo que está exacerbando ese escenario inflacionario. Porque vos fijate. Pero que si no, ¿qué hubiera tenido que haber hecho para evitar eso? Yo entiendo que si el gobierno hubiera aplicado de entrada todos los aumentos, el impacto hubiera sido durísimo, no hay ninguna duda de eso. Pero yo creo que el reacomodamiento de todos los sectores y de los usuarios hubiera sido más previsible y yo creo y hasta más, digamos, razonable y con un horizonte. Porque si a vos te aumentaban todo en el mes de diciembre y enero, vos ya más o menos te ajustabas y empezabas a ver qué horizonte Pero lo tenías para el hicieron, en próximo lugar de año. hacerlo en diciembre, lo hicieron en los primeros 4 meses. No, peor. Lo hicieron todos los meses, vos tuviste un aumento. Con En lo el cual, caso de los combustibles. No. Vos haces la cronología para atrás y te vas a encontrar. Enero, aumento de combustible. Febrero, aumento de energía eléctrica. Sí. Y otra vez combustible. Marzo, combustibles y peajes. Abril, transporte, gas y agua. Mayo, combustibles. Y ahora subte. Y agua. No, agua te subió en abril. No, porque aguas bonaerense. Bueno, bonaerense, sí. Agua me bonaerense refiero está hablando de área metropolitana. Vos todos los meses tenés aumento. Una familia, por más que se quiera acomodar, aceptar, digamos, y digamos, acompañar este sistema o este programa del gobierno, se le hace muy difícil si todos los meses le cambian la regla de juego, le cambian las variables económicas. Hubiera sido, yo creo que más práctico para esa familia que le aumenten todo de entrada y que después se puede ir acomodando sin aumento de precio o con un escenario inflacionario mucho más moderado o mucho más controlable como el que está proponiendo, como que está prometiendo ahora el gobierno para el segundo semestre. Muy bien, en función de estos aumentos y todo lo demás, ¿es razonable lo que dice el gobierno? ¿En la segunda mitad del año vamos a ir a una inflación más baja? Y yo no sé por qué todavía los sectores productivos y de comercio no han terminado de absorber y trasladar los mayores costos. Los mayores costos de la electricidad, del gas y del combustible. No lo han podido trasladar. En algunos casos por condiciones de mercado, porque hay menos actividad y menos consumo. Y otra porque están muchos sectores, muchas industrias están apostando a que los últimos aumentos o se flexibilicen un poco o no se apliquen. Ahora, el otro día estuve mirando y decía lo siguiente, después de todos estos aumentos, la cuenta de subsidios sigue siendo enorme y elevada. O sea, el transporte, Sí. aumentó la tarifa del transporte, Sí. pero el transporte sigue teniendo subsidio. Camesa sigue teniendo subsidio. Enarsa sigue teniendo subsidio. Después de todos estos aumentos, tenemos una cuenta de subsidio de ¿cuánto? 200.000 millones de pesos. Sí, yo creo que hoy, la precisión de hoy te va a dar que está igual que el 2015. Sí. O sea, lo que tenés en términos reales tenés que descontar la inflación de este año. Un 25%. Pero a fin de año vamos a tener 20-25% menos que el 2015. Está bien. ¿Esto qué nos indica? Que vamos a tener después en el 2017, si quieren seguir reduciendo los subsidios, van a tener que seguir trasladando al precio a la tarifa. Si es esa la política que decide implementar el gobierno, sí. ¿Y cuánto termina esto? Bueno, no te olvides que venimos de más de 10 años de subsidio creciente y no traslado a tarifas de los costos reales. Está bien, pero no hay salario que pueda comprar. Ah, bueno. No, pero no hay Ya salario sé, que... estoy de acuerdo. Coincido con vos. No hay salario que Bueno, pero aguante esto. por eso acá falta por ahí una definición más clara del gobierno. Es decir, bueno, mi política de reducción de subsidio es a 5 años, 10 años, 2 años. Eso no se sabe a cuánto es. Además, el gobierno tampoco lo anuncia.
Yo creo que mínimamente el gobierno tendría que fijarse un horizonte, un sendero de reducción de subsidios de no menos de 5 años. Antonio, Si no, tenemos no que ir podés cerrando. trasladarlo. Tenemos que ir cerrando en un minuto. Tarifa social. Se está notando mucha gente. Sí, porque cambió el régimen. Ahí el gobierno lo hizo más abarcativo que lo que estaba Sí, antes. porque se habla de 2 salarios mínimos. Sí, El que gana menos de 2 salarios mínimos, jubilación mínima, asignación universal. ¿No está el peligro de que tengamos una masa de millones de personas y de familias anotadas en la tarifa social? y Porque bueno, con 30% de niveles de pobreza... sí, el tema es que esos son los parámetros económicos. Ojo que vos tenés otros parámetros, que si es propietario, ojo, Oye, queda afuera. sí. Si tiene un auto que, digamos, de no mucha antigüedad, también queda afuera. O sea, una cosa es lo que se anotan y otra es lo que van a ser realmente beneficiarios. Donde sí hubo una explosión de beneficiarios porque el nuevo régimen lo permite es en el transporte. Pasamos de tener casi, no llegábamos a 2.800.000 usuarios con tarifa diferencial, que eran jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, a casi 6 millones. 6 millones. Sí, después del último momento se amplió la entrega de beneficios a usuarios del transporte y hoy ya vamos a terminar entregando con tarifas subsidiadas para más de 6 millones de usuarios. Antonio Rossi, gracias por estar en Dominó. Bueno, hay que digerir todo esto. Me parece que no hay salario que alcance para digerir todos estos aumentos. Hemos tenido aquí una radiografía de lo que es hoy los servicios públicos y todo lo que aumentó y lo que falta todavía aumentar. Este es un tema que vino para quedarse. Nos reencontramos el próximo martes. Gracias. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.